Hola amigos, bienvenidos sean, espero se encuentren bien. Hoy les presento el cómo hacer un molino de viento hecho con cartón como decoración para sus belenes. Espero sea de su agrado, le den like y se suscriban por si no lo han hecho. Y sin más, comenzamos. Primeramente les muestro las partes hechas en cartón corrugado, las cuales formarán los 3 módulos del molino, cuyos croquis los encuentran en la descripción de este video. Estos están debidamente señalados y los forman 2 partes, una el piso y la segunda los muros en una sola pieza. Los cuales uniremos con silicona fría, ayudándonos de algunos pedazos de cinta de carrocero para mantenerlos en su posición mientras se pegan. Haciendo lo mismo con los otros 2 módulos, con la diferencia que el tercero no lo colocaremos en la parte baja, sino será pegada en la parte alta, y los cuales se acomodarán como se aprecia en el video. Pero antes de esto le aplicaremos algunas texturas, que en el caso del módulo superior A le pegaremos cartulina arrugada, la cual pegamos después de recortarla según su ubicación. Esta la pegamos aplicando silicona rebajada con alcohol y extendiéndola con un pedazo de cartón con la idea de que no quede ningún espacio sin pegar. Repitiendo el procedimiento en las 4 secciones de dicho módulo. Para caso del módulo parte baja B, lo cubriremos con poliestireno sacado de los platos desechables, el cual, después de obtener la parte plana, la aplanamos con una piedra volcánica o una bola de papel de aluminio, con la idea de dejarle marcada algún tipo de textura rugosa. Para ya terminado recortarlo en 2 tamaños diferentes de piezas, uno de 2 por 1.5 y la otra de 2 por 0.75 centímetros. Que en este caso solo la corté en 2 tipos, pero puede ser la cantidad que ustedes decidan. Iniciamos por las esquinas, tomando una pieza y doblándolo, ayudándonos de una regla delgada para evitar se rompa al doblar, haciéndole un doblez por pieza, pero en diferentes ubicaciones, para que no nos queden todas dobladas en la misma sección, así como ir combinándolas en diferentes medidas de pieza al irlas pegando con silicona en su lugar correspondiente. En la parte baja del frente se quedará un espacio sin colocarla, ya que ahí se pegará el módulo C. Ya terminadas todas las aristas u orillas, es tiempo de rellenar la parte central, la cual la rellenaremos con las piezas acomodándolas de tal forma que embonen con las ya instaladas y que queden traslapadas entre sí, sobre todo las líneas o boquillas verticales. Este acomodo será a su gusto o satisfacción, pero tratando de utilizar los 2 tipos diferentes de pieza, buscando nos quede algo como se muestra en los módulos ya terminados, que como verán en el módulo C usé solo un tipo de recorte. Terminado y seco le aplicaremos pintura negra aguada, la cual aplicamos cuidando penetre bien en todas las boquillas y retiramos el excedente quedado sobre las piezas con un trapo seco. Repitiendo el procedimiento en todos los muros tanto del módulo B como C. Terminado esto, ahora preparamos pintura gris azulada, haciéndolo en 4 tonos diferentes del claro al oscuro, los cuales aplicamos uno a uno en diferentes elementos y en forma aleatoria hasta completar todas las piezas que lo forman.
Para ya al último darle unas pasadas con poco de pintura de color blanco viejo, con pincel seco o medio húmedo y pinceladas de arriba a abajo. En el caso de las tablas o maderas, las haremos con cartón de 1.5 milímetros, que en el caso que les presento es el piso del porche, la cual está recortada al tamaño a usar para no hacerlo por piezas individuales. Para esto, primero ubicamos con cúter el ancho de cada tabla, marcándola sin recortarla completamente, para después aplicarle una capa de porcelanizador o sello vinílico y dejamos secar. Ya seco, volvemos a remarcar las tablas para después y con el mismo cúter hacerles unas hendiduras para asemejar las vetas de la madera, las cuales no deberán ser muy profundas, sino solamente marcadas. Ya hecho lo anterior y con pintura aguada, color sombra café, pintamos las tablas para inmediatamente y antes que seque darle una pasada con un trapo seco y dejamos secar. Terminado, le damos unas pinceladas en pincel seco y con el color canela. En este caso del porche y en una pequeña parte del frente sí lo recortamos completamente para darle algún movimiento a las tablas y parezca estar pegadas individualmente. En el caso de los demás elementos, eso sí lo recortamos completamente para irlo colocando una a una cada pieza. El módulo A le pintamos de color ocre mezclado con un poco de canela, para después y ya recortadas las piezas de 6 milímetros de ancho, colocarlos en los perímetros de los muros, así como al lado de puertas y ventanas, cuidando de antes colocar al lado de estas, poner primero los vanos tanto de las puertas como las ventanas. Y así después ya colocamos el resto de las piezas inclinadas o cualquier otra que se nos antoje pegar. Ya terminado y en la parte baja del módulo A, marcamos el área del módulo B para así poderlo ubicar perfectamente a la hora de pegarlo. Que para esto nos podemos ayudar con 2 pedazos de poliestireno para aumentar el área de pegado entre estas. Ya pegado le colocamos unos soportes al frente tipo escuadras poco más salidos, ya que sobre este se sentará un balcón y el resto de los lados un soporte tipo 7. El balcón lo haremos con cartulina de 1,5 milímetros y en el cual lo trabajaremos como el del porche pero de diferente ancho y lo pegamos sobre los soportes salidos tipo escuadra. Que estos soportes los hacemos pegando un cartón de 1,5 con un cartón de 3 milímetros y de 9 milímetros de ancho y dándole la forma ya antes descrita. Para el caso de la teja cortamos pedazos de cartulina cascarón de huevo delgada de 28 por 12, 28 por 8 y 28 por 4 milímetros. Las cuales pegamos con silicona fría, colocándolas en fila, pero de diferentes tamaños y desfases de uno junto al otro, y hasta terminar la primera línea. Para la segunda y subsecuentes hacemos lo mismo, procurando que queden desfasadas o no coincidan las boquillas verticales con la línea inmediata inferior y así terminar hasta el final.
Pero ya completo el techo, le damos la forma de tal manera que embone en los muros en los que lo pegaremos, rematándolo en la parte superior con unos pedazos doblados y hechos de la misma cartulina de 2 por 1.5 centímetros, traslapándolo uno sobre otro y en toda la línea de la cumbrera. Para el balcón y porche se colocarán barandales hechos con cartón de 1.5 milímetros y de 3 milímetros de ancho. Para las puertas, primero colocamos por dentro una cartulina negra donde pegaremos la puerta misma que recortamos del tamaño que quede en el claro dejado para ellas. Y en el caso de las ventanas hacemos lo mismo que las puertas, colocando la cartulina negra, pero en este caso ponemos 2 hojas de la mitad de ventana y las pegamos en el exterior. Antes de colocar el techo, colocaremos un popote en el cual quepa el eje de las aspas que realizaremos. Esto lo hacemos para poder pegar el techo dándole su acabado final tanto a este como los muros superiores y después instalar las aspas o hélices sin problema. Estas las hacemos con cartón de 1,5 milímetros en 2 capas, colocando en el medio un pedazo de malla sacado de una tela de cortina en desuso. Estas las uniremos en un círculo de cartulina reforzado con 2 rollitos de cartulina delgada para después recortar el eje o brocheta a la medida requerida. La pintura a la teja la haremos sencilla. Después de aplicarle una mano de pintura acrílica café canela, le damos varias pasadas con pintura negra diluida y con pincel poco húmedo y con pinceladas de abajo hacia arriba, buscando queden de diferentes tonos para darle la apariencia del paso del tiempo. Para después y ahora en los muros hacer lo mismo, pero con pintura normal y con pincel seco, y también con pinceladas de abajo hacia arriba, buscando darle la apariencia de sombras en las texturas del muro. Para ya terminado, ahora sí colocar las aspas o hélices en su lugar y de pasada les muestro la persiana donde obtuve la tela de esta. Y así ya terminada obtener algo como se muestra a continuación. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.